muchos y muchas, por una escuela pública, laica, democrática, inclusiva, de cualidad, que fuera y diera igualdad de oportunidades para todos los chicos y chicas, independientemente de que fueran nacidos aquí, allá o acullá, de que tuvieran dinero, menos dinero o poco dinero. Y esto realmente logramos conseguirlo. Esta educación era entendida como un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, y un deber y una obligación por parte del Estado de subvencionar y de poner todos los medios para que esta educación fuera posible. Bien, en un momento determinado, con el avance del neoliberalismo, se dan cuenta de que la educación mueve mucho dinero y que, por lo tanto, hay que poner el pie dentro, hay que poner las manos dentro, y desde las altas instancias, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Unión Europea, etcétera, empieza la idea del cambio de paradigma, que digo yo, de la educación. ¿En qué consiste este cambio? Este cambio consiste que, en vez de considerar a la escuela y la educación como un derecho por parte de los ciudadanos y una obligación por parte del Estado, se pasa a considerar la educación como una inversión personal. Aquel que más tiene, más invierte. Y además, no al servicio de las personas, de la educación integral, de la igualdad de oportunidades, sino al servicio de las empresas, al servicio del capital. Esto significa que se puede hacer negocio con la educación, porque realmente es verdad que mueve muchos millones. Esto significa que el Estado debe pagar el mínimo, cuanto menos mejor, para que la empresa y el capital pueda entrar dentro del mundo de la educación, sea la escuela, los institutos, las universidades, los libros de texto, los ordenadores, todo eso dan mucho dinero. Y se plasma una educación, además, también al servicio de las empresas. Cada vez lo que se enseña más en la educación y en la universidad no está tanto pensando en la educación integral de los jóvenes, los chicos y las chicas, en la educación para la ciudadanía en el sentido amplio, en educar para transformar la sociedad, que es una de las obligaciones de los jóvenes, sino con lo que se trata es de educar para tener un puesto de trabajo a medida de lo que los empresarios quieren y según las necesidades concretas que tienen, no las necesidades de las personas. Por dos partes. La primera es la doble red educativa que tenemos en este país. En este país fuimos los pioneros en Cataluña con respecto al resto del Estado, ya no digo del resto de Europa, en tener una doble red de educación, una pública, con dinero público, abierta a todo el mundo y gestionada públicamente, y una privada, pero que funciona con dinero público. Esto es una gestión privada, un tipo de escuelas que reciben todo el dinero del Estado, pero que tienen su propio ideario, sus propios profesores y además su propia selección del alumnado. Ahí no puede ir todo el mundo, porque muchas de estas escuelas, además, los padres y madres tienen que pagar, con lo cual hay siempre una selección del alumnado. Y esto crea una gran desigualdad y crea además una concentración del alumnado con más problemas, con menos recursos, o bien porque acaban de llegar y no conocen el idioma. O sea, lo que nos vienen diciendo es que nuestro Estado dedica demasiado dinero a los servicios públicos, a educación, a sanidad, y que hay demasiados funcionarios públicos, demasiados trabajadores y trabajadoras que trabajamos para los servicios públicos, sea educación, sanidad, servicios sociales, etc. Eso de entrada no es verdad tampoco. Este país es el país que tiene menos empleados públicos de toda Europa y es el país que invierte menos en servicios públicos. O sea, no es cierto que sobran funcionarios entendidos en este sentido, que son los trabajadores que dan y trabajan en estos servicios públicos, y tampoco es verdad que el Estado destina demasiado dinero a estos servicios, sino todo lo contrario. En educación no solamente estamos a la cola de Europa,
sino que Cataluña está a la cola del resto del Estado. O sea, la inversión en Cataluña en educación es del 3,6% del PIB, del dinero global, mientras que en el resto de España es del 4,4%, en la Unión Europea del 5% y en Finlandia, que siempre lo ponen como que sacan mejores notas, es más de un 6%. O sea, que estamos a la cola de la cola de la cola del dinero que se invierte en educación. De este poco dinero que se invierte, además, casi un 25% va a los centros privados, con lo cual lo que nos queda en la escuela pública, evidentemente, es muy poco. Pero ahora, además, hemos de recortar más, y ahí estamos en ese momento. De momento tenemos ya privatizado todo lo que son las escuelas infantiles de 0 a 3 años, una gran mayoría, la Generalitat ya no hace escuelas públicas, una gran mayoría se han traspasado a los ayuntamientos muchas veces no tienen ni el dinero ni la posibilidad de gestionar estas escuelas y las traspasan a gestión privada. Pensad siempre que la gestión privada implica beneficio por parte de la empresa y peores condiciones de trabajo para los trabajadores. Todos los servicios de comedor, transporte, limpieza, etcétera, están privatizados. En disminuir la cantidad de dinero que van a dar tanto a sanidad como en educación. En educación, básicamente, hay varias cuestiones. Una primera cuestión, que esta nos afecta a los trabajadores, igual que a otros trabajadores públicos, es que ya nos quitaron el sueldo, ya nos rebajaron el sueldo. Yo llevo trabajando muchísimos años y es la primera vez en mi vida que me rebajaron el sueldo. Me podían haber subido más o menos, pero que me rebajaran el sueldo haciendo el mismo trabajo, nunca en la vida me había pasado. Pues esta vez, en junio pasado, nos pasó de un 5 a un 7% para los profesores. Pero no solamente eso, han parado todas las construcciones públicas, evidentemente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos aquellos nuevos alumnos tendrán que estar en barracots, que llaman ahora, en los módulos estos prefabricados que van a poner, porque no van a construir más escuelas públicas, porque se ha parado toda la nueva construcción, porque no hay dinero, evidentemente. El gasto de funcionamiento, no sé si sabéis, por ejemplo, en los institutos básicamente se da un dinero para pagar la luz, el agua, el teléfono, los desperfectos, la pintura, las puertas que se rompen, los lavabos que se rompen, etcétera. Todo eso. Para este funcionamiento, que es como funcionamiento de una casa donde se pagan todos los gastos, se ha rebajado de un 20 a un 35%. Hay institutos que dicen que cuando vuelva a empezar el frío, si esto no se arregla, se van a congelar porque no van a tener dinero para poder pagar la calefacción, ni van a tener dinero para pintar los desperfectos, ni van a tener dinero para tener las clases limpias, etcétera, etcétera. El próximo año tenemos 15.000 alumnos más, 15.000 chicos y chicas que entrarán en las escuelas y tendremos 1.800 profesores menos. Esto es la cuadratura del círculo, ¿vale? O sea, habrá 1.800 profesores que se van a jubilar. No habrá ningún nuevo contrato, no entrará ningún nuevo profesor en ninguna escuela y entrarán 15.000 alumnos más. ¿Cómo se come eso? Pues bueno, esto se come evidentemente degradando, por un lado el servicio que podremos dar y por el otro lado las condiciones del profesorado. Esto implica que trabajaremos más horas, que tendremos más alumnos por aula, que tendremos menos tiempo para poder coordinarnos, preparar clases, corregir, también atender a los padres. Limita el tiempo y la dedicación que se puede dar a los padres y madres, y lo que hace también es estimular que quien pueda se vaya también a los centros privados, cosa que además no implica una mejor educación, sino que lo que implica es pagar más. En definitiva, eso nos lleva a ese deterioro y nos lleva también a aumentar el paro. Es evidente que los chicos y chicas terminan la universidad, terminan los estudios y si no entran más profesores, todos aquellos que querían trabajar de profesor y profesora se van a quedar también en el paro porque no van a poder entrar, porque en vez de crear más puestos de trabajo, que es lo que se necesita, se crean menos.
En definitiva, yo pienso que esto forma parte de todas las reivindicaciones que se están haciendo aquí en el 15M, que llevamos tiempo haciendo también desde educación, desde sanidad, y creo realmente que tenemos que continuar porque nos merecemos este país una escuela pública de calidad. Gracias.